Vamos a ver entonces aproximación de la distribución normal a probabilidades binomiales. Cuando hemos analizado nosotros la distribución binomial, hemos visto también que podemos hacer una aproximación de la binomial a la distribución de Poisson, por cuanto ese tipo de cálculos facilita el cálculo de la distribución de probabilidades. Entonces, ahora vamos a hacer la aproximación de la distribución normal por una distribución de probabilidad binomial. Ahora, el tema es que cuando se aproxima una distribución normal a una distribución binomial. Entonces, cuando el número de ensayos en una distribución u observaciones es grande, entonces se puede utilizarse la distribución normal para aproximar a una distribución binomial. Para aproximar vamos a poner a probabilidades binomiales. Entonces, imagínense que n sea igual a 50 y deseamos calcular la probabilidad de que x sea mayor a 10, entonces tendríamos que calcular mediante la distribución binomial probabilidad de que x igual a 11 más probabilidad de que x sea igual a 12 hasta probabilidad de que x sea igual a 50, ¿no es cierto? Entonces, para evitar todo este procedimiento es que se hace una aproximación de la distribución normal a probabilidades binomiales. Entonces, una regla para aproximar la distribución normal, vamos a poner la normal por la binomial, consiste en que si n es mayor o igual a 30, si n es mayor o igual a 30, el número de ensayos u observaciones es grande. Y luego, n por p es también mayor o igual a 5, entonces se puede aproximar la distribución normal
se puede aproximar la distribución normal por la binomial. Entonces, se toma como base la distribución binomial, la distribución normal. Normal. Y entonces, la varianza. Entonces, la media, que simbolizamos con una letra griega mu, es igual a n por p. Y la varianza de la distribución normal es n por p por q. Por lo tanto, la desviación estándar va a ser la raíz de n por p por q. Entonces, si se cumple esta condición de que n es mayor o igual a 30 y n por p es mayor o igual a 5, entonces sí se puede aproximar la distribución normal por la binomial y se toma como base la media de n por p, la varianza de n por p por q, y se estandariza los valores de z. X menos la media sobre sigma. Entonces, se hace mediante este procedimiento la aproximación de la normal por la binomial y el cálculo se hace mediante este método. Ahora, cuando hacemos una aproximación de la normal por la binomial, estamos pasando de un tipo de variable a otro. Es decir, estamos pasando de una distribución de probabilidad discreta a una distribución de probabilidad continua. Por lo tanto, debe existir una corrección por continuidad. Corrección por continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Corrección por continuidad. Esta corrección por continuidad significa que primero se resta de 0,5 unidades de x, de la variable x, cuando la probabilidad de que x sea mayor o igual que el xy se requiere. Segundo, se resta media unidad de medida de x cuando la probabilidad de un valor de x es menor que xy requerido o se requiere. La tercera condición para la corrección por continuidad es que se suma
media unidad de medida 0,5 de X cuando la probabilidad de X ha de ser menor o igual que X y sea requerido o es requerido. Y la cuarta condición dice que se debe sumar 0,5 de X cuando la probabilidad de X es mayor que X y es requerido. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una aproximación de la distribución normal a probabilidades binomiales, tenemos que considerar la regla de que n sea grande. N es grande cuando es mayor o igual a 30 y n por p debe ser mayor o igual a 5. Si se cumple esta condición, entonces la media de la distribución normal es igual mu a n por p. La varianza n por p por q. Y la desviación de estándar, la raíz de esta varianza. Por lo tanto, z se va a distribuir normalmente con una media igual a 0 y una desviación estándar a 1, y la distribución normal estandarizada z será x menos la media sobre la desviación de estándar. Ahora, en esta aproximación estamos pasando de una distribución de probabilidad discreta a una distribución de probabilidad continua. Por lo tanto, en ese paso, nosotros lo que tenemos que hacer es esta corrección por continuidad. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a X y va a ser igual a que restamos y sumamos media unidad de medida a cada valor de X. Entonces, la probabilidad de X y menos un medio o 0,5 ha de ser menor o igual que X, y esto a su vez ha de ser menor o igual que X y más 0,5. Esto es lo que requerimos con esta corrección por continuidad. A ver, vamos a hacer un ejemplo para aplicar esta aproximación. Escriban, a ver. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Escriban. ¿Están listos? Sí, listo. Bien. El ejemplo dice que el 70% de las personas entran a un centro comercial. El 70% de las personas que, vamos a poner, que entran a un centro comercial realizan cuando menos una compra. Para una muestra
de 50 personas, ¿cuál es la probabilidad de que cuando menos 40 de ellos realicen una o más compras? Bueno, ¿qué datos tenemos aquí? Datos. ¿Qué datos podemos recoger de este ejemplo? N igual a 50. N 50 personas. N 50 personas. N igual a 50 personas. ¿Qué más tenemos? ¿Y el porcentaje? P igual 0,70. ¿No es cierto? Sí. Es decir, la probabilidad o el porcentaje de personas que entran a un centro comercial realizan cuando menos una compra. Cuando digo cuando menos, me estoy refiriendo que por lo menos realiza una compra, pero puedes realizar 1, 2, 3, 4, 20 o más compras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 40? ¿No es cierto? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando menos 40 de ellos realicen una o más compras? Entonces, X mayor o igual a 40 puntos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros utilizamos la distribución binomial, es decir, mediante la binomial tendríamos que calcular la probabilidad de que X sea igual a 40 más la probabilidad de que X sea igual a 41 hasta más la probabilidad de que X sea igual a 50, ¿no es cierto? Porque hay 50 personas. Entonces, fíjense, mediante la distribución binomial, esto se nos hace largo. Peor todavía si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 20 o a 30. Entonces, para evitar esto, es lo que nosotros utilizamos la aproximación. Entonces, para aproximar estos datos, y en vez de calcular la distribución binomial, utilizamos la distribución normal. Entonces, un requisito es que n tiene que ser mayor o igual a 30, ¿no es cierto? Entonces, 50 es mayor a 30. Hemos cumplido un requisito. Y luego, n por p hemos dicho que debe ser menor o igual que 5. Entonces, aquí, ¿cuánto es? Hemos dicho menor o mayor. 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 ¿No es cierto? Entonces, n por p tiene que ser mayor que 5. Entonces, ahí. Entonces, n
es 50. P, 0,70, igual 35. 35. Entonces, hemos cumplido el requisito de que n es mayor que 30 y luego n por p es mayor que 5, también 35. Entonces, sí se puede aproximar, ¿no es cierto? Se puede aproximar la normal por la binomial. Entonces, como estamos aproximando la normal por la binomial, tenemos nosotros que estandarizar z. Y z ha de ser igual a x menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, la media, vamos a calcular aquí. N vale 50. P, ¿cuánto vale? 0,7. Vamos a poner esta fórmula aquí. N, la media, es igual a N por P. Entonces, N vale 50 y P vale 0,70. La media entonces es de 35. 35. Y necesitamos calcular la desviación estándar, que es la raíz de N por P por Q. Entonces, la desviación estándar va a ser 50 por 0,70. ¿Y cuánto va a ser Q? 0,30. Q es igual a 1 menos P. Entonces, Q es igual a 1 menos 0,70 igual 0,30. 50 por 0,70 por 0,30. Raíz igual. ¿Cuánto da ese valor? 3,24. 3,24. Entonces, reemplazando tenemos, para calcular la probabilidad de que X sea mayor a 40, tenemos que X es 40. Pero, como estamos haciendo la aproximación esta, tenemos que utilizar esta reglita de corrección por continuidad. ¿Qué es lo que queremos? De que la probabilidad de X sea mayor que X requerido. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Sumar, restar, multiplicar. Se resta 0,5. Entonces, tenemos nuestra probabilidad, dice, ¿cuál es la probabilidad de que cuando menos 40 de ellos realicen una compra? Que 40 sea mayor o igual. Como mínimo, 40 personas van a comprar, pero pueden ser más. Por eso decimos que vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 40, ¿no es cierto? X mayor o igual a 40. Entonces, de X vamos a restar media unidad de medida. Entonces, 40 menos 0,5 es igual a 39,5. X toma ese valor, 39,5, menos la media, que es ¿cuánto?
35. 35. La desviación estándar, 3,24. 3,24. 24, ¿no? ¿Cuánto es el resultado de Z? 1,39. 1,39. Vamos a ver este valor en la tabla de distribución normal. ¿A qué es igual este valor? ¿Han visto en su tablita? A ver, yo tengo aquí mi tablita. 1,39. Nos vamos hasta 1,3 en columna y buscamos 0,9 en el lado derecho. 0.4177. 0,4177. 0,4177. 41,77 es la probabilidad del área, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 40? Vamos a hacer aquí un gráfico, fíjense. Tenemos ahí. En términos de X, la media es ¿cuánto? ¿Cuánto es la media? 35. 40 está ubicado más o menos por aquí, digamos. Cuando este valor estandarizamos en términos de Z, entonces aquí Z, este punto se vuelve 0. ¿No es cierto? Y este punto es 1,39. Entre 0 y 1,39 que vale Z, la probabilidad de esta área es de 0,4177. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál es el área pedida? De que sea mayor que 40. Entonces, lo que pedimos es que sea esta el área que tengamos que calcular. Entonces, la probabilidad va a ser de 0,50, que vale toda esta área. 0,50, porque es la mitad. 0,50 menos la probabilidad de 0,4177. ¿Qué vale esta área? 0,4177. Igual, ¿cuánto da el resultado? 0,08. 23. 0,0823. O el 8,23. El 8, si esto multiplicamos por 100, entonces esto nos da el 8,23%. Es la probabilidad de que compren más, es decir, de que ingresen 40 o más personas y realicen una o más compras, ¿no es cierto? Entonces, en vez de hacer el cálculo para 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 50, realizamos esta aproximación y el resultado nos va a dar exactamente el mismo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dicen, buenos días, disculpe,
¿por qué se lo resta el 40 menos el 0,5? Menos el 0,5%. Porque, voy a volver atrás. Cuando nosotros hacemos una aproximación de la distribución normal por la distribución binomial, estamos pasando que la distribución binomial es la binomial es una distribución discreta, ¿no es cierto? Es una distribución de probabilidad discreta. Y la normal es una distribución de probabilidad continua. ¿Por qué? Porque la binomial utiliza una variable discreta y la normal una variable continua. Entonces, estamos pasando de una distribución binomial a una normal. Estamos pasando de una variable discreta a una variable continua. Entonces, por ese cambio que hacemos, por ese paso que se realiza de la distribución discreta a una distribución continua, es que se utiliza esta corrección por continuidad que consiste en restar o sumar media unidad de medida de la variable estudiada. Por ejemplo, la probabilidad de que xy se resta media unidad de medida cuando x es mayor que xy requerido aquí. Ahora, se suma media unidad de medida cuando xy es mayor que el x requerido. ¿No es cierto? Entonces, esa es la condición de sumar o restar media unidad de medida. Tenemos que adicionar o restar a esta unidad dependiendo en qué caso estamos. Bueno, ¿Se entiende? licenciado. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Listen, disculpe. Debajo de los 4 puntos de la corrección por continuidad, ¿esa fórmula a qué se refiere? ¿Cuál? Esta. Esa es la que estamos hablando. Esta Sí, Lisa. es una descripción de esto. Ay, ¿Cuál es la probabilidad de que un valor de x sea igual a xy? Entonces, si yo quiero que la probabilidad de xy, ¿no? O esta probabilidad de x sea mayor que esta xy requerida, esta x, digo, probabilidad de que x, ¿no es cierto? De que esta x sea menor o igual que esta xy, estoy frente a este caso, ¿no es cierto? Entonces, voy a de x sumar 0,5. Pero si me voy a este caso de que probabilidad de que x, de que esta x sea menor o igual que el xy requerido, entonces voy a estar frente al otro caso, perdón, así al revés. Si estoy frente a este caso de que x sea mayor que el xy requerido, x sea mayor o igual que el xy requerido, estoy en este caso, ¿no es cierto? Entonces, de x voy a restar 0,5. Esta es la fórmula general. Este es el resumen de estos 4 pasos. ya, Lisa, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, por hoy vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a hacer más ejercicios sobre este tema.